Buenas noches, amigos y amigas que nos siguen todos los viernes en su programa Pregúntale a tu abogado. Estamos transmitiendo desde el módulo de atención ciudadana del diputado Jorge Gaviño Ambriz, quien es diputado a esta sexta legislatura en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Estamos transmitiendo desde el corazón de la colonia Roma Sur, en la calle de Linares número 74, en donde un servidor y el licenciado Juan Mario Mondragón, aparte de conducir este programa, esta sección, tenemos asesoría jurídica los días lunes y los días viernes, en donde atendemos a todos ustedes que se acercan al módulo del diputado para resolver sus problemas de carácter legal. Atendemos juicios sucesorios, intestamentarios, trámites notariales, divorcios, cuestiones de carácter penal, de asesoría ante el Ministerio Público, de carácter laboral. Tenemos que recordar que el diputado Jorge Gaviño Ambriz es presidente de la Comisión de Asuntos Laborales en la Asamblea Legislativa y por ende, bueno, pues nosotros aquí atendemos con mucho gusto y muy amablemente a todas las personas que así lo solicitan. Voy a dejar la presentación de nuestro invitado de esta noche, al licenciado Juan Mario Mondragón, quien es nuestro co-conductor de este programa. Mario, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Pues otra vez nos encontramos en un programa muy interesante, como lo hemos venido haciendo durante cada viernes, y esta no va a ser una excepción. Vamos a tener un tema específico en relación a los tratados internacionales, con todas las reformas que hemos tenido en materia de derechos humanos. Para eso tenemos como invitado al licenciado Isaac Rubén Guerrero Guzmán. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás? Muy bien, maestro, buenas noches. Muy buenas noches. Siéntate como en tu casa. Muchísimas gracias. Es una tertulia jurídica. Exactamente. Sí, bastante cómodo, muchas gracias por la invitación y bueno, pues esperemos desarrollar un tema que sea de la importancia y de toda la audiencia, ¿no? Pues sí, como comentamos al principio, este va a ser una tertulia, una plática muy amena, sobre todo para que nos están viendo en este momento, a todos los cibernautas, porque ya no son televidentes, porque una vez me hicieron la observación que no son televidentes, ya son cibernautas, con la tecnología que tenemos hoy en día. Bueno, el tema que vamos a desarrollar en estos minutos va a ser el control de convencionalidad. Jorge en diversas ocasiones me ha dicho, oye, pues es que ya siempre dices de la reforma constitucional y derechos humanos, pues yo siempre le comento a él y a los alumnos de la Facultad de Derecho que todas estas reformas constitucionales que se han publicado a partir del 2008, del 18 de junio del 2008, mañana pregunto a los alumnos, precisamente sobre el nuevo sistema de justicia procesal penal acusatorio, tiene su fuente, tiene su origen precisamente en los derechos humanos. Los derechos humanos siempre han existido, lo que pasa es que, como bien nos va a comentar el maestro, se van desarrollando por generaciones. Se les ha llamado de primera, de segunda, de tercera generación, pero al fin y al cabo son derechos fundamentales. Anteriormente teníamos las garantías individuales, y estas garantías individuales pues cambiaron su denominación con la reforma del 10 de junio del 2011. Y precisamente a raíz de esa reforma constitucional es que se han venido una serie se va a desarrollar una serie de tratados internacionales y principios como es el de control de la convencionalidad, como el control difuso de la constitucionalidad. Entonces, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Es lo mismo, porque se le denomina control de la convencionalidad o control difuso de la constitucionalidad. Bueno, primeramente el control de la convencionalidad lo podemos entender como, podemos definir primero la palabra control. Control significa etimológicamente supervisión, revisión. De ahí se desprende que el control de la convencionalidad es antes de que el juzgador vaya a dictar sentencia, para eso está obligado a revisar todos los tratados internacionales para poder dictar el sentencia. Es un control de todos los tratados que México ha ratificado y ha firmado. ¿Ya ha suscrito y ha ratificado? Ha suscrito, ha ratificado en su momento, efectivamente. Por otro lado, el control de la constitucionalidad son todos aquellos mecanismos que protegen
al gobernado y a sus derechos y a las garantías individuales que la propia Constitución otorga. La diferencia entre uno y otro es que el control de la constitucionalidad, dentro del control de la constitucionalidad pues tenemos al juicio de amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, y el control de convencionalidad es la observación de los tratados internacionales al caso concreto del caso para poder resolver este caso. Esa es la diferencia entre uno y otro. Viene muy en boga, puesto que con el control de convencionalidad se da un paso grandísimo a la defensa de los derechos humanos, que si bien es un paso enorme a la protección, a mi punto de vista me parece que hay que afinar algunos detalles para poderlo llevar a cabo, porque si ponemos, usted lo decía maestro, hay tantos derechos humanos como tantas ciencias existen pues en toda la Tierra. Antes de ¿no? pasar ese punto, y lo comentábamos antes de empezar el programa, el mencionar nosotros cuáles son los derechos humanos que tenemos todas las personas en este país y en general en todo el mundo. Entonces, mencionar los derechos humanos es los que conocemos, el derecho a la vida, el de las libertades, la salud, que al fin y al cabo pues todos esos son derechos humanos inherentes a la persona, al ser humano. El artículo 29 constitucional, en su párrafo segundo, hace una numeración de algunos de los derechos humanos. Hemos tenido foros en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, han venido inclusive embajadores, el embajador de Suiza, hemos tenido a otros diplomáticos en estos foros, y me llama mucho la atención uno que se llevó a cabo, que eran derechos humanos y de las empresas y empresas, en las cuales pues no nada más se tomaba en cuenta los derechos humanos laborales como personas, sino también las empresas tienen que respetar y hacer valer estos derechos humanos. Luego entonces, para quienes nos están viendo en este momento, ¿cómo podemos saber nosotros cuáles son todos los derechos humanos inherentes a las personas? Precisamente ahí es donde yo tengo mi punto de vista sobre esta nueva reforma en derechos humanos, porque si bien trajo un nuevo avance, también trajo muchas dudas y muchos problemas, ¿no? El problema que tenemos, que yo veo, es que realmente no hay un catálogo definido en ningún lugar, en ninguna parte, de cuáles son los derechos humanos. No existe un catálogo, por lo tanto su observancia pues es muy difusa. Aquí podemos caer incluso a veces en contradicciones, como lo ha caído la primera y segunda sala, porque si bien existió una reforma de la Suprema Corte de Justicia en base a la supremacía constitucional, ¿cómo se encuentran jerárquicamente los tratados de la Constitución? Una dice que están al mismo nivel y otra dice que no, que el 133 nos dice que la Constitución prevalecerá. Si bien se reformó y se hizo toda esta reforma en derechos humanos, nunca se previó que reformar el 133. Ese es el problema que nosotros encontramos, porque aunque se vea toda esta observancia, el 133 nos sigue marcando que nuestra Constitución es la ley suprema de todo el país. De hecho, hay una propuesta por una fracción en la Cámara de Diputados de reforma al artículo primero y el 133 en ese sentido. Sí, claro, porque si no seguiremos en la misma contradicción. Ahora, para poder nosotros aplicar este control de convencionalidad, pues también tendremos que definir qué derechos humanos son los que se tienen que observar para cada caso concreto. Esa sería, yo creo, otra labor. ¿En cuáles México suscribió el convenio, en cuáles está ratificado y del que no haya salido, ¿no? Efectivamente, pero no solo eso, sino además de que México los que ha suscrito y ha ratificado, también nos dice el artículo primero en el párrafo segundo que todos los derechos que sean reconocidos internacionalmente, y ese nos mete en otro problema, porque aunque México no los esté ratificando y no los esté suscribiendo, si le violan habría que darle tutela al mismo, ¿no? Exactamente. ¿Quién lo hace? ¿Quién está obligado? ¿La convencionalidad los obliga a ello? No, la única facultada para esta observancia del control de convencionalidad es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es la única. Es la única facultada la que puede emitir fallos. Y aquí, bueno, todos tienen el control difuso, que después del caso Radilla Pacheco fue un parteaguas, sí, porque la misma Corte Interamericana es la que dicta y dice que todo juez
Incluso todo servidor público, a medida de sus capacidades, tiene la obligación de observar los tratados internacionales en una de sus decisiones al caso concreto. Fíjate que en los foros y escuchando a nuestros maestros de la Facultad de Derecho, platicábamos este punto, y es un tanto difícil porque ¿cuántas leyes tenemos en nuestro país? Bueno, ¿cuántas leyes tenemos en un estado, en el Distrito Federal? Tenemos las leyes federales, tenemos las leyes generales, tenemos secundarias. las leyes secundarias. Cada estado de la República tiene su propio Código Civil, su Código Constitución, Penal, bueno, su Constitución como norma suprema, y de ahí una serie de normatividades, los reglamentos, las circulares, los acuerdos. Entonces es un bagaje muy Aquí en el muy Distrito muy Federal amplio. aproximadamente tenemos como 147 ordenamientos. Aproximadamente. 147 ordenamientos. Eso sin contar El los que estatuto se de vienen, gobierno, los reglamentos y los que se vienen con las reformas. precisamente adecuando a la reforma constitucional en materia de derechos Y humanos. si a esto le agregamos que para dictar una sentencia, caso concreto, tendrán que observar los tratados internacionales, pero que nos digan cuáles. Y era el punto que te iba a tocar, porque nos mencionaban los maestros. Bueno, si los jueces, hasta el juez más pequeño tiene que observar precisamente estos principios, y si no, ¿qué es lo que pasa si no los aplican en una sentencia? Porque suena muy bonito y suena muy interesante escuchar, bueno, pues es que los jueces tienen que observar los tratados internacionales y Sería todo el muy bagaje. interesante ver una resolución de un juez mixto, de un juez de paz o de un juez menor, en donde la motive en base a un tratado internacional. Sería algo interesante, algo novedoso. No hemos tenido noticia de algún fallo en ese sentido. Hace muchos años escuchábamos que no, pues es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de los estados ya tienen intervención precisamente pues para que en caso de que se le violen los derechos humanos a todas las personas, los derechos de los menores. Sigue siendo recomendación. Sigue siendo recomendación. Incluso en la misma Convención Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo 2, ordena que cualquier fallo que la Corte haga y dicte, todo Estado tiene la obligación de incorporarlo a su derecho y hacerlo ley. Así y el problema es que en México, lo observamos con el caso Radilla Pacheco, con el caso algodonero, aunque ha habido sentencias que han condenado al Estado mexicano, no ha habido un cumplimiento de sentencias y mucho menos han absorbido dentro de este cumplimiento de sentencias estas leyes a nuestro sistema, ¿no? Tenemos ahorita en las redes, en la televisión, una noticia de 3 mexicanos que están sentenciados a muerte en Malasia. Aquí en México no existe la pena de muerte. La extraterritorialidad de la ley en protección y tutela su derecho humano a la vida, ¿hasta dónde llega? Es precisamente este problema en el que nos encontramos mientras no haya una unificación. Yo trataba con algunos maestros que es necesario empezar a replantear el concepto de soberanía, incluso el de supremacía, e incluso empezar a crear un derecho constitucional internacional. Creo que es necesario, no como lo hizo las naciones, el grupo europeo, ¿no? Que se constituyeron en una nación europea. Eso trajo muchos problemas. El problema es ya empezar a ver de verdad jurídicamente cómo se pueden avanzar las naciones para esta protección, y que de verdad todos estén en la misma tesitura de poder aplicar las leyes, hacer las suyas en los ordenamientos internos para que haya una fluidez. Pero eso también creo que necesitaríamos aplicarlo desde la escuela, desde las escuelas de derecho, empezar a replantear la forma de cómo se va a empezar a enseñar el derecho, ya con todas estas reformas y con la necesidad que hay de protección a los derechos humanos. Entonces estamos hablando también de una reforma integral. Por ejemplo, el día de antier me tocó estar en la presentación de un libro en el Senado de la República sobre una serie de libros que va a sacar el Senado sobre la reforma en materia educativa. Y se planteaba en esta reforma educativa, lo que estaban diciendo los senadores, es que precisamente los tratados internacionales en materia de derechos humanos deben ir implícito. O sea, no podemos dejar afuera la educación sin los derechos humanos. No podemos dejar afuera el sistema de justicia procesal penal acusatorio
fuera de los derechos humanos. No podemos dejar afuera una serie de reformas en materia de amparo. Así También es. está esa reforma, no lo podemos dejar afuera. Luego entonces, ¿qué hacer? Si los derechos humanos es para proteger precisamente las libertades, los derechos fundamentales de las personas, ¿cómo obligar al Estado mexicano a que lo haga? Porque el artículo primero, en su párrafo tercero, obliga al Estado a que incorpore esos derechos humanos En todas sus legislaciones. en todas las legislaciones, así como para que pueda resarcir esos derechos humanos. Desde tu punto de vista, ¿cómo podría hacerse este mecanismo? Esta incorporación, yo creo que primero tendríamos que definir, hacer un catálogo de los derechos humanos que México ha ratificado, que ha firmado. Después de creación de de hacer esta compilación, ver de verdad cuántos países han firmado esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, al igual que cuántos están en la Corte Africana de Derechos Humanos, porque también Así es es. otra corte, y existen, y ver cómo se puede unificar un instrumento que nos lleve a salvaguardar estos mismos derechos humanos. Pero por eso es que hablamos de la necesidad de un derecho constitucional internacional. ¿Cómo se puede constituir internacionalmente? No vamos a decir un Estado, sino una protección a los derechos humanos de los habitantes, porque México al adoptar estas reformas ya no dice a los ciudadanos de México. No, es a todos. Eso también ya lo quitaron. Eso ya dice en general a las personas que estén, sin importar la condición de extranjero que tengan o la condición de migratoria que tengan. Sí, ¿no? pues, En el porque mismo antes estado, decía a todo hombre o mujer, ahora ya es el concepto de ¿no? persona. De persona. Inclusive tenemos el principio por persona o Pro- pro homine. Otro problema que también, bueno, los fallos que hemos tenido últimamente de nuestra Suprema Corte de Justicia, en el caso Florence Cassés, basados en este principio pro persona, pues también hubo, ¿no?, algunas series de dudas, de inconformidades con muchos juristas, porque realmente, bueno, estuvo sustentado en la protección de un derecho humano de una persona, pero ¿qué pasó con los derechos de los violentados? ¿Cuál fue el mecanismo de que la Suprema, que nuestros ministros utilizaron para valorar este tipo de derechos humanos violentados, para poder aplicar un amparo, una sentencia? Isaac, te puedo decir Isaac. Claro que sí. Estamos de la edad. En el imaginario colectivo, la mayor tutela, mayor protección de derechos humanos significa más delincuentes en la calle. Tú pregúntale a cualquier policía el concepto que tiene de los derechos humanos. Y lo primero que te dice es, son para soltar delincuentes. Sí. Porque yo ya no puedo hacer nada porque ahora me acusan ante la Comisión de Derechos Humanos. Ese es el imaginario colectivo. Y eso te lo está diciendo una autoridad que es de las primeras en el eslabón De aplicación. de aplicación, de investigación, de procuración, de impartición de justicia. Desde ahí inicia la violación de un derecho humano y desde ahí una persona al final del camino encuentra su libertad por una falta que cometió un policía al momento que la detiene. Efectivamente. Por no leerle sus derechos, por no asignarle un abogado, por no asignarle un traductor si es de lengua indígena o de lengua extranjera, X serie de cuestiones. Entonces el eslabón se rompe por lo más delgado. ¿Cómo cambiaríamos eso? Yo digo que, reitero, necesitamos un catálogo donde nos diga cuáles son los derechos humanos, educación sobre cómo tenemos que llevar a cabo los derechos humanos, porque, bueno, Yelina, que estudia qué es justicia, ¿no?, y hasta dónde llega la libertad. ¿Cómo le explicas a un policía de investigación, a un policía ministerial, O a un policía judicial, que o, no por existe ejemplo, el digo, a término. un policía judicial también, o un policía de aprehensiones, que no puede vejar, pegar, excederse en fuerza física al momento de tener una persona? ¿Cómo le explicas que está obligado, conforme a la Constitución, de aplicar este control? Bueno, para empezar, acuérdate que tiene que leerle su cartilla de derechos, ¿eh? Claro. Pero es que también son usos y costumbres, no se acostumbran los policías cuando detienen a una persona, creo, y entonces también tenemos que valorar, ¿no? ¿Qué nos está En dominando materia más federal, materia incluso federal? en el internet ya bajas tú tu cartilla de derechos, ¿eh? Y es obligación de todos los policías Traer su De cartilla todos, ¿eh? de De todos traer su cartilla de derechos en el momento de una detención. Y realmente, En tu concepto, ¿tú crees, No. de lo que comenta Jorge, qué tanto consideras tú que tengas la razón o no,
la gente en general que sucede esta situación. Pues es ¿Tú, que cómo, es, tú cómo lo ves? es bastante complicado. Hay maestros en la facultad que tienen ese criterio. concepción, No, claro, y Ese directores de criterio. seminario, que es más grave, pero bueno. No, y es que hay un problema, aquí en la facultad y creo que en todas las escuelas de derecho se dividen entre soberanistas, los que defienden la soberanía ante todo y se aplica lo que la A Constitución rajatabla. dice, y ahorita ya los humanistas, ¿no? Los que dicen, no, tienen que prevalecer la observación de los derechos humanos. El problema es que no hemos encontrado este justo medio para poder aplicar estos derechos humanos con o la metodología perfecta o adecuada para poder valorar estos derechos humanos. Fíjate que ¿no? tienes razón. Tendremos que buscar el justo medio entre los humanistas Y los soberanistas. y los soberanistas. Digo, pero aún así en las instituciones permearlas de ese espíritu. Tienes que abrir una oficina dentro de toda institución pública que vele, tutele y que siga un programa de derechos humanos. Tú estás haciendo un programa, por cierto, ¿no? Sí, yo estoy en un programa de aplicación de los derechos humanos que es del Distrito Federal para todos los organismos del gobierno. La implementación, ¿no? El programa de derechos humanos. Del gobierno del Distrito Federal, que se va a aplicar a todas las secretarías de Estado, a todas las delegaciones políticas, organismos autónomos, políticos desconcentrados. Entonces, este es un trabajo que se está haciendo poco a poco desde la Asamblea Legislativa y que empezó precisamente en esta legislatura, en la sexta legislatura, pero fíjate cómo las clases que nosotros damos en la UNAM tienen un eco. La teoría no nada más es teoría. Comentábamos en mis clases de maestría que una teoría es un argumento. Luego entonces los argumentos que se aplicaron desde hace muchos siglos, desde hace mucho tiempo, estamos volviendo a la teoría justnaturalista y se contrapone con la teoría justpositivista. Completamente. Entonces tenemos en nuestra Constitución qué tipo de teoría, si derecho positivo es lo que está en la norma y justnaturalismo lo que se vio desde hace mucho tiempo, ¿no? Y lo vemos en las sentencias. Y lo vemos en la sentencia al momento deben ser jurídicas, que más que rasgos jurídicos tienen tintes políticos. Luego entonces, si tenemos una sentencia que está expresando ciertas teorías o ciertos argumentos, aquí lo complicado consiste en aplicarlos. Cuando nosotros iniciamos ya en la práctica, en la praxis jurídica, cuando tenemos un cliente como abogado postulante, al momento de iniciar un incidente de ejecución de sentencia, luego entonces, ¿cómo nos gustaría ver salvaguardar los derechos humanos? Nos gustaría ver a un abogado litigante que llegue a una baranda ante un ministerio público del Distrito Federal, no vayamos más lejos, no digas el Estado de México, y le diga, conforme a los derechos humanos y a los tratados internacionales y de acuerdo a la Corte Interamericana, mi cliente tiene derecho a quedar libre bajo fianza. Quisiera ver qué Ministerio Público te hace caso. Bueno, empezamos desde que lo detiene. En la calle. Hemos litigado y nos hemos encontrado algunos ministerios públicos que de entrada te dicen, por favor, de la baranda para atrás. ¿Quieres saber la situación jurídica de su cliente? Ahí está la pantalla. Y deme 10 minutos. Y deme 10 minutos. Bueno, 10 minutos que se convierten en 4 o 5 horas, ¿no? Más o menos, o que te dices, espérese ya tantito, por favor. Bueno, ¿Cómo podemos hablar de derechos humanos, de implementación de programas de derechos humanos, si vemos que sueltan a Florent Cassés, si vemos que recientemente sueltan a Rafael Caro Quintero, si vemos que están pidiendo a esta señora se le devuelven todos sus bienes, ya le están pidiendo aquí a México, ya la sueltan en Estados Unidos, pero así le están pidiendo, y vemos que tenemos a 3 mexicanos condenados a muerte. A punto de ahorcarlos, y además una muerte. En la horca, una muerte denigrante. ¿No consideras, maestro, que de alguna manera debería de haber, sí, como lo que tú comentabas, una prevención? Una prevención precisamente en la aplicación de los derechos humanos, precisamente para que no pasen esta serie de arbitrariedades. Si bien es cierto, por ejemplo, es que se viola lo que es el debido proceso. Que también es un término sajón, el debido proceso. Para nosotros son vicios en el procedimiento, porque esto del debido proceso, esa frase a mí siempre me ha sonado como que en México no se aplica. El debido proceso la aplican en Estados Unidos, ¿no? Es una frase muy conocida en el derecho anglosajón. En México eran vicios en el procedimiento. ¿En el common law? No, es otro sistema jurídico. Lo que estábamos viendo ahorita es una tropicalización del derecho.
Tenemos nosotros todo lo que es el derecho romanista, pero ya tenemos tintes, ¿no? Del common law, ya tenemos juicios orales, que no se pueden llevar a cabo por muchas razones. Tenemos un retraso que según esto iba a traer mucha agilidad. Vamos al Estado de México, aunque ha servido y esto ha implementado mejor justicia, pues también ha retardado un poco toda esta impartición. Yo creo que como todo, estamos viviendo una metamorfosis, estamos viviendo un cambio, pero bueno, yo me he percatado desde que estudio Derecho, que cada vez que se hace un cambio en la ley, se va al extremo, sí. Siempre se va al extremo, y yo creo que hay que ser ecléctico, hay que ser intermedio, hay que tomar lo bueno, lo malo, las experiencias que tienen otros países. Por ejemplo, nosotros en la Facultad de Derecho tuvimos el año pasado una serie de cursos, de diplomados sobre el nuevo sistema de justicia procesal penal acusatorio, en la cual pues vinieron de la Secretaría Técnica de Gobernación para la implementación del sistema de justicia procesal penal. Y entonces nos mencionaban ahí, invitaron a jueces, a procuradores, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de Chile, tiene otro nombre, no recuerdo, y nos mencionaba, bueno, en nuestro país está funcionando, yo creo que un 75, un 80%. ¿Por qué? Bueno, y ya tenemos algunos años y el presidente, bueno, el presidente le metió mucho recurso, mucha infraestructura, pero tenemos todavía mucho camino que recorrer. Si eso pasa en un país que es muy pequeño comparándolo con el nuestro, entonces ¿hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los retos y desafíos que va a tener esta implementación? Digo, el diputado entrevistó hace poco tiempo al presidente del Tribunal Superior de Justicia, el doctor Edgar Elías Azar, y para buena noticia de todos los capitalinos o los habitantes de esta Ciudad de México, menciona que afortunadamente la gran mayoría de los funcionarios del Tribunal Superior de Justicia ya están preparados para enfrentar el nuevo sistema, la implementación. Ya están construyéndose las nuevas salas en materia penal ahí en Niños Héroes, precisamente para llevar a cabo este tipo de juicios, que esa fue obviamente a raíz de una norma constitucional. No hay que confundir con las salas orales en materia civil mercantil, que eso es precisamente a consecuencia de una reforma a nivel local. Pero bueno, está funcionando, tenemos 20 juzgados en materia civil mercantil, están reservando, los jueces en los que los hemos entrevistado y hemos hablado con ellos, mencionan, a mí me tocó ver de los primeros 10 juicios orales en materia civil, fue muy rápido, pero muy, muy, muy rápido. Vuelvo al punto, estamos yendo a los extremos, entonces ¿dónde quedaría aquí la certeza jurídica que se da precisamente en un juicio? Verdaderamente es un juicio, nosotros estamos acostumbrados desde siempre, Jorge, tú, los abogados de los más de la Facultad de Derecho, todos los abogados de este país, a llevar un proceso ante tribunales en donde todo es escrito. Bueno, la gran mayoría, porque al momento de desahogar las pruebas, ya sea en un juzgado civil, en un juzgado familiar, en las juntas locales, se vuelve oral. Pero ¿qué pasa realmente al momento de implementarse ese sistema con los derechos humanos? Isaac, pues el tiempo es muy corto, me gustaría escuchar tus conclusiones respecto al tema. Perfecto, mira, mis conclusiones es, primeramente tenemos que cercar bien, definir qué son los derechos humanos, definir cuáles son los derechos humanos que está previendo esta reforma, que se van a aplicar, y homogenizar, como decíamos, todo este sistema de protección, pero no solamente a lo interno, sino también a lo externo, para no caer en responsabilidades internacionales. Porque si bien sabemos, ya tenemos firmada la Convención Interamericana de Derechos Humanos, eso nos hace partícipes y nos hace oyentes de lo que dicte la Corte Interamericana. Por lo tanto, yo digo que también para que México no caiga en responsabilidades internacionales, tenemos que homogenizar esta protección y ver de qué manera podemos resolver esto de la supremacía constitucional. Podemos dejar para otro programa la sanción en caso de no aplicación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
porque ese es otro tema. Es otro tema. ¿Cómo se sanciona al Estado mexicano? No es a los Estados Unidos mexicanos, es al Estado, al Estado mexicano. ¿Cuál es la sanción? ¿Qué tipo de sanciones hay en caso de que no? Pero eso lo vamos a dejar como tema para otro programa. Como llave para el siguiente programa. Exactamente, bueno, no para el próximo programa, porque emisiones. ya tenemos programado el tema, pero a nombre del diputado Jorge Gaviño Ambriz recibo un cordial saludo. Gracias por venir al programa. Muchísimas gracias a ustedes, al diputado, un abrazo, un saludo. Pues agradecemos este tipo de foros, de espacios, qué bueno que estén implementando y que ya tienen bastante, me parece. Creo que es el programa 26, 27, bastante. 26, entonces hemos tenido éxito en los programas, ha sido un poco más ágil y pues bueno, Jorge. Pues queridos amigos, muchísimas gracias por seguirnos en esta emisión, una emisión más de tu programa Pregúntale a tu abogado, y les quiero recordar que estamos en el módulo de atención ciudadana del diputado Jorge Gaviño Ambriz, brindando asesoría jurídica para todos ustedes, el licenciado Juan Mario Mondragón y un servidor, los lunes y los viernes. Aquí nos encuentran de manera personal y directa para atenderlos en su problemática de carácter legal. Muchas gracias, hasta la vista, buenas noches.